Yo le salvé la vida con mis propias manos. Pero mi hermana se robó la gloria y el destino que era mío. Ella se quedó con el jeque de mis sueños. A mí me vendieron a la bestia ciega del norte. Pero el monstruo al que temía veía más que cualquier otro. La arena sabía a hierro y sangre. El vendaval aullaba como un animal herido, azotando el desierto y borrando la línea entre el cielo y las dunas, transformando el mundo en un caos ocre y sofocante. Rayla sentía los pulmones ardiéndole, cada respiración rasgándole la garganta seca, pero sus brazos no cedían. Arrastraba el peso muerto del hombre por las arenas movedizas, sus dedos finos enterrados en la tela costosa de la túnica de él, ahora empapada en aceite y hollín. Él era pesado. El león dorado, como llamaban al jeque Munir en las historias que contaban los mercaderes, parecía hecho de plomo en ese momento. El coche de lujo de él ardía a 50 metros de allí, una carcasa de metal retorcido escupiendo humo negro contra la tormenta. Rayla, con las manos raspadas y las rodillas sangrando, lo jaló una vez más, ignorando el dolor punzante en su propio hombro. «Aguanta», susurró, su voz ronca perdida en el viento. No sabía si él podía oírla o si aún estaba vivo, pero el honor le impedía soltarlo. En un movimiento brusco para librarlo de un escombro, la fina cadena de oro que llevaba en el cuello se partió. El pequeño amuleto, un ojo de Horus de plata antigua, la única herencia de su abuela, cayó en la arena revuelta. Rayla estiró la mano para tomarlo, pero una sombra surgió en medio de la tormenta. No era el equipo de rescate, era Raiza. Su hermana menor emergió de la neblina de polvo, el cabello protegido por un pañuelo de seda, el rostro impoluto, la postura impecable de quien había observado la tragedia desde una distancia segura. Raiza miró al jeque inconsciente, luego a Rayla, sucia, herida y exhausta. El cálculo frío en los ojos de su hermana fue más cortante que el viento. «Están llegando, Rayla», dijo Raiza, la voz extrañamente tranquila. Antes de que Rayla pudiera responder o alcanzar su amuleto, Raiza pateó la arena, enterrando la joya de plata. Con un empujón violento e inesperado, arrojó a su hermana mayor hacia atrás, haciéndola rodar duna abajo, lejos del cuerpo del jeque. Rayla intentó levantarse, pero el sonido de motores y helicópteros ahogó su grito. Luces potentes cortaron el polvo. Vio impotente cómo Raiza se arrodillaba junto a Munir, sosteniendo la cabeza de él con una ternura teatral, gritando por ayuda como si hubiera cargado el mundo sobre sus hombros. Cuando los paramédicos de la Guardia Real llegaron, encontraron a la hermosa Raiza llorando sobre el cuerpo del jeque, la salvadora perfecta para un cuento de hadas del desierto. Rayla, en las sombras, limpió la sangre de su labio y retrocedió. Nadie buscaba a la hija de la sombra. 5 años después, el calor del mediodía en Puerto Arena no era nada comparado con el frío que Rayla sentía en la sala de audiencias de su padre. El mercader, un hombre cuya codicia se disimulaba bajo túnicas de lino importado, estaba sentado en su diván, sorbiendo té de menta. Raiza estaba a su lado, resplandeciente. El tiempo solo la había vuelto más hábil en el arte de la ilusión. Usaba sedas azules que realzaban sus ojos y joyas que tintineaban con cada respiración, mientras Rayla permanecía de pie, vestida con un caftán simple de algodón gris, sirviendo la bebida con la invisibilidad de un mueble. «Las noticias del sur son prósperas», anunció el padre, su voz retumbante llenando el tenso silencio. Dejó la taza con un chasquido satisfecho. El jeque Munir, el león dorado, jamás olvidó la noche en que su vida fue salvada. Ha enviado la dote. Quiere a la mujer que lo sacó de las llamas. Raiza sonrió, una sonrisa ensayada frente al espejo, mezclando modestia y triunfo. Estiró la mano para admirar los anillos que ya llevaba, regalos anticipados de la corte del sur. «Dice que sueña con mi aroma», mintió Raiza, mirando de reojo a su hermana. «Dice que el recuerdo de mi mano sosteniendo la suya es lo único que lo mantuvo cuerdo durante la recuperación». A Rayla el estómago se le revolvió. Eran sus manos las que tenían callos de aquella noche.
cicatrices finas en las palmas que nunca desaparecieron del todo. Pero mantuvo el rostro impasible, los ojos bajos. La verdad era una moneda sin valor en esa casa. «Partirás en 2 días, Raiza», decretó el padre orgulloso. «El matrimonio unirá nuestra casa a la fortuna del sur. Seremos intocables». Hubo una pausa. La mirada del padre, pesada y calculadora, se deslizó de Raiza a Rayla. El aire en la sala cambió, volviéndose denso. «Y en cuanto a usted, Rayla», suspiró como si su existencia fuera una carga contable difícil de resolver. «Su utilidad finalmente ha llegado». Rayla levantó la barbilla, lo suficiente para mostrar que escuchaba. No esperaba amor, pero el tono de su voz conllevaba una sentencia. «Tengo una deuda antigua con el norte, una deuda de sangre y oro que nuestras ganancias actuales no pueden cubrir sin llevarnos a la bancarrota». El jeque Ismail aceptó perdonar la deuda a cambio de una esposa. El nombre golpeó la sala como una piedra de hielo. Hasta Raiza dejó de jugar con sus anillos, los ojos muy abiertos por un horror genuino. «¿Ismail?», Raiza susurró, cubriéndose la boca. «El ciego, la bestia del norte». «Padre», dicen que arrancó los ojos a sus propios sirvientes porque no soportaba ser visto. Dicen que vive en la oscuridad y que su rostro está tan deformado que mata del susto a quien lo mira. Leyendas para asustar niños. El padre desestimó el comentario con un gesto de mano, aunque él mismo no parecía convencido. Es rico, es poderoso, y lo más importante, aceptó a Rayla sin dote. Necesita a alguien para engendrar herederos y calentar su cama, no a una reina de belleza. Se giró hacia su hija mayor, la mirada dura desprovista de cualquier afecto paternal. «Partes mañana por la noche. El norte es implacable, Rayla. Intenta no avergonzarnos muriendo en la primera semana. El contrato estipula que debes durar al menos hasta darle un hijo». A Rayla el mundo le osciló. Estaba siendo vendida, no como una novia, sino como un sacrificio humano para apaciguar a un monstruo. Todo para que Raiza pudiera brillar en el sur y su padre pudiera conservar su oro. Miró sus propias manos, las mismas manos que salvaron a un jeque años atrás, ahora condenadas a servir a otro a quien el mundo llamaba demonio. «Como desee, padre», dijo ella. La voz no le tembló, no les daría el placer de sus lágrimas. La noche de la partida fue bochornosa, sin estrellas. El patio de la mansión estaba dividido en 2 mundos. De un lado, sirvientes cargaban cofres de madera de sándalo, rollos de seda y cajas de especias para la caravana de Raiza, que partiría por la mañana hacia el palacio dorado de Munir. Del otro lado, un único vehículo negro, blindado y cubierto de polvo, aguardaba con el motor encendido. Un conductor silencioso, con el rostro cubierto por un turbante oscuro, esperaba junto a la puerta abierta. En la habitación que compartían, una crueldad final del padre para recordarle a Rayla su lugar, Raiza observaba a su hermana terminar de cerrar su pequeña maleta. «Deberías agradecerme», dijo Raiza, aplicando un aceite perfumado en sus brazos. «Si no me hubiera llevado el crédito aquella noche, quizás sería yo la enviada a la guarida del monstruo. Munir quiere una heroína. Ismail solo quiere carne». Rayla se detuvo. Se giró lentamente, sosteniendo el velo pesado que usaría para el viaje. Por primera vez en años, miró profundamente a los ojos de su hermana. No había rabia, solo una pena profunda y silenciosa. «Robaste la gloria, Raiza, pero tendrás que vivir con la mentira», dijo Rayla suavemente. «El jeque Munir se enamoró de una mujer que no existe. Cuando él te mire y vea solo el vacío, ninguna joya en el mundo te protegerá». La sonrisa de Raiza vaciló por un segundo, pero su vanidad pronto la recuperó. «Al menos yo tendré un marido que puede verme. Diviértete con la bestia. Dicen que tiene el toque frío de la muerte». Rayla no respondió. Se puso el velo sobre el rostro cubriendo sus facciones, cubriendo su dolor, transformándose una vez más en una sombra. Tomó su maleta y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando el olor empalagoso del perfume de Raiza por el aire fresco y nocturno. Al llegar al patio, su padre no estaba allí para despedirse. Solo el conductor del norte la aguardaba.
Abrió la puerta trasera sin decir una palabra. El interior del coche era oscuro, olía a cuero envejecido y algo más sutil, como incienso quemado y metal frío. Rayla entró. Mientras el coche se alejaba de la mansión, dejando atrás la única vida que conocía, miró por la ventana oscurecida. Vio a Raisa en la terraza, riendo con una criada ajena a su destino. Rayla tocó su cuello desnudo, donde debería estar el amuleto. Iba hacia el territorio del jeque Ismail, un hombre a quien el mundo decía que era un monstruo ciego y amargado. Pero Rayla conocía la oscuridad. Había vivido en ella toda su vida por culpa de su familia. Si Ismail era la bestia, ella no tenía miedo. Sabía que los verdaderos monstruos a menudo tenían rostros hermosos y sonrisas de mercaderes. El coche aceleró, engullendo la carretera en dirección a las montañas negras del norte, y Rayla cerró los ojos, preparando su espíritu para la guerra silenciosa que estaba por venir. El destino arrastró a Rayla hacia las montañas negras del norte, pero encontrará un monstruo o algo completamente diferente. Si estás atrapado en esta historia tanto como ella en ese coche, déjanos tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. El viaje de Rayla está lejos de terminar. El aire en el norte tenía un sabor diferente. No había el dulce perfume de jazmín y dátiles que saturaba el sur. Allí, el viento traía el sabor metálico de mineral y la frialdad austera de la piedra desnuda. Rayla bajó del coche, sus piernas temblorosas no por miedo, sino por la extenuación del viaje. El palacio del jeque Ismail no era una joya arquitectónica hecha para impresionar visitantes, sino una fortaleza incrustada en la ladera de la montaña, una advertencia silenciosa hecha de granito negro. Fue guiada por pasillos silenciosos, donde los sirvientes se movían como espectros, cabezas gachas, evitando mirar a cualquier lugar que no fuera el suelo. Decían que la bestia olía el miedo. Rayla mantuvo la respiración acompasada. No tenía nada que perder, y quien nada tiene, nada teme. Cuando las puertas dobles de caoba se abrieron, ella lo vio. Ismail estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, de espaldas a la gran chimenea crepitante. Usaba gafas oscuras que cubrían la mitad superior de su rostro, pero la línea de su mandíbula era tensa, brutal. Un bastón de ébano descansaba contra su rodilla. No se levantó. ¿Me han dado una esposa muda? La voz de él era un barítono grave, rasposo, como piedras rodando en el lecho de un río seco. ¿O solo aterrorizada? Ni lo uno ni lo otro, mi señor, respondió Rayla. Su voz salió firme, resonando ligeramente en el vasto salón. Solo esperando permiso para hablar. Ismail inclinó la cabeza, un movimiento calculado como un lobo captando un sonido en el bosque. Esperaba llantos, súplicas o el tono estridente de una chica mimada arrancada del lujo. Su calma parecía irritarle. «Acérquese». Rayla dio 3 pasos. Ismail levantó la mano abruptamente y derribó un jarrón de porcelana pesada que estaba en la mesa a su lado. El objeto se hizo añicos con un estruendo violento a centímetros de sus pies. Ella no gritó, no retrocedió. Sus ojos descendieron a los trozos, luego volvieron al rostro impenetrado de él. Rayla se agachó, recogiendo los trozos más grandes con cuidado para no cortarse, apilándolos lejos del paso. «El suelo es irregular», dijo, la voz neutra. «Es peligroso dejar cristal donde usted camina». Ismail apretó el mango del bastón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había derribado aquel jarrón a propósito, una prueba cruel para medir su histeria, para oír el sonido de sus tacones corriendo lejos. Pero ella estaba allí, limpiando su desorden, preocupada por sus pies. Detrás de las lentes oscuras, sus ojos, perfectamente sanos y depredadores, se entrecerraron. Aquella mujer era una anomalía. «Hueles a polvo y jabón barato», dijo con desdén, intentando otra táctica. «No es el aroma de una hija de mercaderes ricos. ¿Su padre me vendió a la criada en lugar de la princesa? El oro que mi padre recibió era real. La mujer que está aquí es la única que tenía para dar», respondió Rayla, terminando de limpiar el suelo. Se irguió limpiándose las manos en el vestido simple. «Y si mi perfume le ofende,
Dormiré en el establo. Estoy acostumbrada a los caballos. Ellos juzgan menos que los hombres. Por primera vez en años, la comisura de la boca de Ismail se contrajo, luchando contra una sonrisa de incredulidad. Apuntó el bastón a una puerta lateral. Sus aposentos están allí. No se interponga en mi camino, Rayla. Dicen que soy una bestia. No me haga probar que tienen razón. Ella hizo una reverencia que él supuestamente no podía ver y salió. Ismail se quitó las gafas lentamente, revelando ojos de un gris tormentoso, fijos en la puerta cerrada. Esperaba una carga. Había recibido un enigma. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al sur, el palacio del jeque Munir brillaba bajo el sol implacable. Raiza caminaba por los jardines colgantes, el peso de collares de oro y rubíes presionando sus clavículas. Cada paso era un tintineo de riqueza, pero su sonrisa empezaba a dolerle en las comisuras. Munir la observaba desde un diván bajo la sombra de un dosel de seda. Él era el león dorado, hermoso e intenso, pero había una sombra creciendo en su mirada, un hambre que las joyas no saciaban. Se levantó y caminó hasta ella, tomándole las manos. La piel de Raiza era suave e inmaculada, tratada con aceites y cremas desde la cuna. «Hoy el viento está fuerte», Munir murmuró besándole la muñeca. «Me recuerda aquella noche, la tormenta de arena que volcó mi coche». Raiza se tensó imperceptiblemente. Odiaba cuando él hablaba del accidente. Era el único territorio donde no tenía mapa. «Fue una noche terrible, mi amor. Olvidemos el dolor», intentó acariciándole el rostro. Pero Munir no se apartó. Parecía buscar algo, un ancla en la memoria. Recuerdo despertar con el aroma. Hizo una pausa, los ojos fijos en los de ella. «¿Cuál era el aroma, Raiza? Cuando me sacaste de los escombros, con el fuego empezando a consumir el motor. ¿Qué sentiste?» El corazón de Raiza se disparó. Sonrió, la sonrisa ensayada que usaba para encantar pretendientes. «Olía a jazmín, mi querido». El viento traía el aroma de las flores del oasis cercano. Y miedo. Tenía tanto miedo de perderte. Munir soltó sus manos. El gesto fue sutil, pero definitivo. «Jazmín», repitió la voz plana. No había jazmín. Aquella noche, el mundo olía a aceite quemado, goma derretida y el olor cobrizo de su propia sangre. Y había sudor, el aroma crudo y honesto del esfuerzo físico. La mujer que lo había arrastrado por la arena no olía a flores, olía a supervivencia. «Sí», Raiza insistió, sintiendo el distanciamiento de él e intentando compensar con encanto. «Pero ahora solo siento el aroma de tu amor». Munir forzó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Miró sus manos nuevamente, manos de muñeca, manos que nunca habían sostenido nada más pesado que un abanico. «Estoy cansado», mintió. «Vaya adentro, tengo asuntos que atender». Raiza dudó, la inseguridad brillando por un segundo en su máscara de vanidad, pero obedeció. Munir se quedó solo, mirando las dunas. La sensación de que había comprado un espejismo empezaba a solidificarse en su estómago como plomo derretido. Pasaron semanas, y el invierno del norte se profundizó. En el castillo de Ismail, la rutina era un juego de ajedrez silencioso. Rayla había asumido la gestión del ala doméstica sin pedir permiso. Donde antes había caos y negligencia de los sirvientes que robaban al amo ciego, ahora había orden. En una tarde gris, Ismail estaba en su oficina, fingiendo leer documentos en braille mientras, en realidad, revisaba informes de espionaje con la visión periférica. Rayla entró con una bandeja. El té humeante llenaba el aire con aroma a menta y especias. Él la observó por el reflejo de una bandeja de plata en la pared. Ella parecía cansada. Había ojeras sutiles bajo sus ojos, pero ella no se quejaba. Puso la taza cerca de la mano de él. «Cuidado, está caliente», advirtió ella. Ismail, probándola nuevamente, hizo un movimiento brusco, como si buscara la taza a ciegas, y su mano fue directo a la tetera de metal hirviendo. «¡No!». Rayla se movió con la velocidad de un reflejo condicionado. Interceptó su mano sujetando su muñeca con fuerza para impedir que se quemara.
La piel de ella contra la suya fue un choque eléctrico. Ismail se congeló, no retiró la mano. Por primera vez, sintió el toque de ella sin la barrera de guantes o formalidades. Recorrió con el pulgar la palma de su mano, sintiendo la textura. No era seda. Había callosidades en la base de los dedos. La piel era áspera en algunos puntos, marcada por el trabajo, por el ajetreo diario, por años arrastrando cubos y fregando suelos mientras su hermana dormía. Eran manos fuertes, manos reales. «Tiene manos de guerrera, Rayla», murmuró, la voz ronca, olvidando por un momento el papel que interpretaba. Rayla intentó retirar la mano, avergonzada. «Son manos feas, señor. El trabajo estropeó la piel. Mi hermana siempre dijo que parecían lija». Ismail la sujetó más fuerte, atrayéndola un paso más cerca. Giró el rostro hacia ella, las gafas oscuras a centímetros de sus ojos. Podía ver el rubor subiendo por su cuello, la pulsación acelerada en la vena yugular. «Su hermana es una necia», dijo, bajo y peligroso. «Las manos suaves no construyen nada. Las manos suaves no salvan a nadie. Estas...» pasó el dedo sobre un callo antiguo. «Estas cuentan una historia que me interesa». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de cosas no dichas. Rayla sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del castillo. Ismail no parecía una bestia en ese momento. Parecía un hombre hambriento de algo que nunca había probado. Soltó la mano de ella despacio, casi con reluctancia. «Deje el té y salga antes de que olvide que soy un caballero». Rayla salió, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Ismail se quedó mirando su propia mano, donde el calor de ella aún persistía. La farsa de la ceguera se estaba volviendo insoportable. Quería mirarla a los ojos y ver si el alma correspondía al tacto. En el sur, la duda de Munir se había transformado en obsesión. No lograba dormir. La presencia de Raiza en la cama, con su piel perfecta y respiración tranquila, lo irritaba. Era una muñeca hueca. Se levantó en medio de la noche, llamó a su chofer y partió. Condujo durante horas hasta la ciudad fronteriza, hasta la mansión decadente donde las hermanas habían crecido. El padre de ella se sorprendió y aterrorizó al ver al poderoso yerno en su puerta de madrugada, pero Munir lo ignoró. «Quiero ver su habitación», exigió Munir. «¿De Raiza?» «Pero ella se llevó todo. Excelencia». «No, la de la otra, la que fue al norte». El padre, confuso, lo llevó a la parte trasera de la casa, a una habitación pequeña, casi una celda monacal. Munir entró y cerró la puerta. La habitación estaba vacía, excepto por una cama estrecha y una mesa vieja. Pero el aroma todavía estaba allí. No era jazmín. Era lavanda seca, papel viejo y una pizca sutil de aceite de almendras. Munir cerró los ojos, inspirando profundamente. Un recuerdo violento lo golpeó. El momento en que fue arrastrado del coche. El rostro de la salvadora estaba cubierto por un velo y hollín, pero recordaba la sensación. Su cuerpo contra el suyo, tirando, haciendo fuerza. El sonido de su respiración, rasgada por el esfuerzo. Caminó hasta la mesa y vio algo que había caído detrás del mueble. Un pequeño pañuelo, manchado de grasa antigua, probablemente usado para limpiar alguna herramienta o herida. Lo tomó. Era la misma tela áspera que había sentido rozar su rostro aquella noche. Munir sintió un vértigo. La mujer en su cama, la diosa de piel de seda, era una extraña. La mujer que había sangrado en los escombros para salvarlo, la dueña de la fuerza bruta que lo había arrancado de la muerte, no era Raiza. Apretó el pañuelo sucio contra su pecho, una ira fría y terrible creciendo en su corazón. «Rayla», susurró el nombre que apenas había pronunciado hasta entonces. La verdad cayó sobre él como una sentencia. Había dado su corona a la ladrona y enviado a su salvadora a la guarida de los leones. Munir abrió los ojos y en ellos no había más el brillo del amor, solo la promesa de una tormenta. Salió de la habitación, el pañuelo aún en su mano, listo para incendiar el mundo si fuera necesario para corregir el error del destino. Munir gritó por su capitán de la guardia antes incluso de llegar al pasillo. No habría sueño esa noche.
solo habría guerra, y la primera batalla sería recuperar lo que el destino le había robado. Rayla. El Salón de los Espejos en el Palacio del Norte era un monumento a la frialdad, tanto en la arquitectura como en los corazones que lo habitaban. Rayla sentía las miradas clavadas en su espalda como dagas afiladas. Eran decenas de dignatarios, generales y rivales políticos, todos allí para ser testigos de la debilidad del jeque Ismail, la bestia ciega que gobernaba un imperio de arena y sombras. Estaba sentada a su lado rígida, sus manos reposando sobre el lino del mantel, invisibles para todos, excepto por la tensión que blanqueaba sus dedos. Ismail mantenía la cabeza ligeramente inclinada, las gafas oscuras reflejando las llamas temblorosas de las velas, una máscara impenetrable de vulnerabilidad fingida. El general Hakim, tío de Ismail y hombre de sonrisa aceitosa, se irguió con una copa de vino incrustada de rubíes. El aire olía a carne asada, especias pesadas y sudor disimulado por perfumes caros, pero había algo más. Un aroma sutil, casi imperceptible, que destacaba para Rayla. Había pasado la vida en la cocina, entre hierbas y condimentos. Conocía la anatomía de los olores mejor de lo que conocía las letras. Mientras Hakim pronunciaba un brindis por la frágil salud de su sobrino, el sirviente acercó el cáliz a los labios de Ismail. No era el olor afrutado de las uvas fermentadas lo que invadió las narices de Rayla. Era un olor dulzón, metálico y seco. Almendras amargas, el aroma de la muerte silenciosa. El tiempo pareció distorsionarse. Ismail abrió la boca, aceptando el destino con la pasividad que todos esperaban de un inválido. Rayla no pensó. El instinto, forjado en años protegiendo a su hermana y a sí misma de los peligros de la pobreza, tomó el control. Con un movimiento brusco, lanzó la mano derecha a un lado. El dorso de su mano golpeó el cáliz dorado con violencia. El vino tinto explotó en el aire como sangre arterial, manchando la túnica blanca inmaculada de Ismail y salpicando la mesa. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol resonó como un disparo, silenciando el salón instantáneamente. «¡Torpe!», gritó Hakim, fingiendo ultraje, aunque sus ojos traicionaban el pánico de un plan frustrado. «¿Qué cree que está haciendo esta mujer del desierto?». Rayla jadeó, el corazón martillándole contra las costillas. Vio la mancha roja esparciéndose en el pecho de su marido y sintió el terror helado. Habría cometido un error. Habría insultado su honor ante sus generales. «Perdón, mi señor», susurró la voz temblorosa, bajando la cabeza en sumisión. «Mi mano, intenté servir, fallé». El silencio era agonizante. Ismail no se movió. El vino escurría por su pecho, pero no parecía perturbado por la suciedad, sino por la interrupción. Giró el rostro en dirección a ella. Incluso a través de las lentes oscuras, Rayla sintió un peso, una atención que no condicía con la de un ciego. Estiró la mano y con una precisión aterradora encontró los dedos de ella sobre la mesa. Los apretó, no con rabia, sino con una firmeza que rozaba la posesión. «Los accidentes ocurren, tío». La voz de Ismail cortó el aire, grave y peligrosamente tranquila. «Mi esposa aún no está acostumbrada al peso del oro del norte. Llévense el vino, traigan agua y prueben el agua antes de servir». La orden fue simple, pero conllevaba una amenaza implícita que hizo palidecer a Hakim. Ismail lo sabía. Y ahora sabía que Rayla también lo sabía. La cena prosiguió en un ambiente fúnebre, pero Rayla ya no sintió miedo de los generales. El calor de la mano de Ismail sobre la suya era el único ancla en ese mar de tiburones. Más tarde, la puerta de la habitación real se cerró con un golpe sordo, aislándolos del mundo. El sonido del cerrojo girando hizo estremecer a Rayla. Retrocedió hasta la pared, esperando la reprimenda. Había humillado al jeque ante su corte. Le había derramado vino encima. Estaba lista para el castigo, para la frialdad, para el desprecio que había conocido toda su vida. «Pusieron cicuta y extracto de almendras en el vino», dijo Ismail, de espaldas a ella. Caminó hasta la ventana que daba a las dunas plateadas por la luz de la luna.
Inodoro para la mayoría, fatal en segundos. Lo olí, confesó Rayla, la voz pequeña. No quise avergonzarlo, mi señor. Ismail soltó una risa baja, desprovista de humor, pero llena de incredulidad. Se giró lentamente. La postura encorvada del ciego indefenso desapareció. Sus hombros se enderezaron, ocupando el espacio con una autoridad depredadora. La bestia del norte no era una presa, era un cazador que esperaba pacientemente en la guarida. Usted no me avergonzó, Rayla. Me salvó. La mayoría de las esposas habrían dejado que el marido ciego bebiera, soñando con la herencia y la viudez precoz. ¿Por qué derribó el cáliz? Usted es mi marido, respondió, levantando la barbilla, negándose a llorar. La dignidad era la única joya que había traído consigo. Mi vida está ligada a la suya y no es correcto. Matar a un hombre que no puede ver al enemigo es cobardía. Ismail se detuvo a un paso de ella. La cercanía era embriagadora. Llevaba consigo el aroma a sándalo y la electricidad estática de una tormenta contenida. ¿Quién dijo que no veo al enemigo? Con un movimiento deliberado, Ismail se llevó las manos al rostro y se quitó las gafas oscuras. Las arrojó sobre la cama con desdén. Rayla contuvo la respiración. Esperaba ver ojos blancos, lechosos, muertos. Lo que vio le hizo flaquear las rodillas. Los ojos de Ismail eran de un ámbar profundo, límpidos, enfocados y terriblemente penetrantes. La recorrieron de arriba a abajo, devorando cada detalle de su rostro, no con el tacto, sino con una visión aguda y hambrienta. No había ceguera allí. Solo había un secreto guardado bajo 7 llaves, un arma usada para sobrevivir en un nido de víboras. Usted, susurró incapaz de formular la acusación. Lo veo todo, Rayla. Dio un paso más acorralándola suavemente contra la tapicería de la pared. Vi la codicia de su padre cuando la vendió. Vi el asco en el rostro de su hermana. Y esta noche vi a la única persona en este maldito reino que se arriesgó por mí sin pedir nada a cambio. La revelación flotó entre ellos, vibrante. Él la había engañado. Todo el reino lo juzgaba un lisiado, y él usaba eso para escuchar lo que no debía, para ver quién sonreía mientras planeaba su muerte. Pero la rabia de Rayla murió antes de nacer, reemplazada por una comprensión abrumadora. Él era tan prisionero como ella. ¿Por qué mostrármelo ahora?, preguntó sosteniendo su mirada hipnotizada por el dorado de esas iris. Porque ya no puedo fingir no ver a la mujer que duerme en mi cama. Ismail levantó la mano y por primera vez tocó su rostro con ternura, deslizando el pulgar sobre su labio inferior. Usted no es la hija inútil, Rayla. Ellos son los ciegos. La barrera entre ellos se rompió. No hubo más palabras, solo la urgencia de 2 almas solitarias colisionando. Cuando él la besó, no fue el beso de un amo tomando su posesión, sino de un hombre hambriento de verdad. Rayla correspondió con una ferocidad que sorprendió a ambos, sus manos subiendo a sus hombros, atrayéndolo más cerca. La farsa de la ceguera cayó, y esa noche, bajo el testimonio mudo de la luna del desierto, el matrimonio de conveniencia se consumó en fuego y honestidad. Ismail amó cada cicatriz invisible de ella, y Rayla amó al hombre detrás de la máscara. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al sur, bajo el mismo cielo nocturno, la mentira empezaba a pudrirse. El jeque Munir caminaba inquieto por sus aposentos, la seda de su túnica agitándose como las alas de un pájaro atrapado. Raisa dormía en la cama ancha, el cabello esparcido como un abanico de ébano sobre las almohadas de satén. Era hermosa, innegablemente. Una obra de arte esculpida para el placer y la exhibición, pero Munir sentía un frío en el estómago que ningún vino lograba calentar. Desde que regresó de aquella casa decadente en la frontera, con el pañuelo sucio de grasa escondido en su caja fuerte, la duda se había convertido en una obsesión. El aroma en la humilde habitación era el mismo de aquella noche fatídica. Lavanda seca y esfuerzo. El perfume de Raisa era solo rosas caras y vanidad. Se detuvo junto a la cama, observando a su esposa. Ella se movió en el sueño,
la sábana de seda resbalando y revelando la piel perfecta de su espalda y hombros. Munir sintió el recuerdo del dolor físico invadirlo. Recordaba el metal retorcido del coche, del fuego lamiendo la carrocería. Recordaba cómo fue sacado. Había sangre, no solo la suya. Su salvadora había gritado cuando un trozo irregular de metal rasgó la manga de su túnica y la carne debajo, en el hombro derecho, mientras ella hacía palanca para liberarlo. Su sangre había goteado en el rostro de él, mezclándose con el aceite. Una herida de esa profundidad, maltratada en el desierto, dejaría una marca eterna. Una cicatriz gruesa, fea y honrosa. Un mapa de la valentía. Con el corazón latiendo a un ritmo irregular, Munir extendió su mano temblorosa. Necesitaba ver. Necesitaba asegurarse de que estaba loco, de que la desconfianza era fruto de su trauma y no de una traición monstruosa. Tiró delicadamente del tirante del camisón de Raiza, exponiendo su hombro derecho, la clavícula, la piel hasta el inicio del seno. La luz del candelabro bañó su piel. Era inmaculada, lisa como la porcelana, perfecta, intacta, ni un rasguño, ni una marca blanca de tejido cicatrizado. Nada. Esa piel jamás había conocido la mordida del metal o el sacrificio del dolor. Munir retrocedió como si se hubiera quemado. El aire le huyó de los pulmones. El vértigo lo golpeó, haciéndolo sujetarse a la columna de la cama para no caer. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido grotesco en su mente. El silencio de Raiza sobre los detalles del accidente. El hecho de que ella hubiera perdido la voz durante días después del rescate. La codicia de su padre. La ladrona. La palabra salió de su garganta como un gruñido estrangulado. Miró a la mujer en la cama y su belleza se transformó en algo repulsivo, una máscara de cera escondiendo la podredumbre. Se había casado con un fantasma. Peor aún, había entregado su vida y su devoción a la mujer equivocada, mientras la verdadera dueña de su gratitud, la dueña del pañuelo sucio, de la habitación vacía y de la fuerza bruta, había sido enviada al norte a las garras de la bestia ciega. Raiza despertó con su movimiento brusco, parpadeando con ojos somnolientos. «Munir, mi amor, ¿qué sucede?», preguntó, la voz dulce y ensayada. «Ven a la cama». Munir la encaró, y por primera vez Raiza vio algo en los ojos del león dorado que la hizo encogerse contra el cabecero. Odio puro y cristalino. «No me toque», susurró, la voz fría como el acero de una hoja desenvainada. «No se atreva a tocarme con esas manos que nunca sangraron por mí». Giró sobre sus talones y salió de la habitación, golpeando las puertas dobles con una fuerza que hizo temblar los cimientos del palacio. Había cabalgado al infierno equivocado, y ahora quemaría el desierto entero si fuera necesario para corregir el error. Munir gritó por su capitán de la guardia antes incluso de llegar al pasillo. No habría sueño esa noche, solo habría guerra, y la primera batalla sería recuperar lo que el destino le había robado. Rayla. El sonido del laúd que hasta entonces llenaba el gran salón con una melodía hipnótica murió abruptamente. El silencio que siguió fue más pesado que las cortinas de terciopelo carmesí que adornaban las altas ventanas del Palacio del Norte. Ismail estaba de pie en el estrado, con una copa levantada, a punto de brindar no solo por la curación de su vista, sino por la vida que crecía en el vientre de Rayla. Pero la copa permaneció suspendida en el aire, el líquido temblando ligeramente, reflejando la tormenta que acababa de derribar las puertas dobles de roble. Munir no entró como un invitado, entró como una fuerza de la naturaleza. La arena del desierto aún cubría su capa dorada, y sus ojos, antes conocidos por el brillo cálido, ahora ardían con una fiebre maníaca. Detrás de él, su guardia personal formaba un semicírculo de acero y amenaza, empujando a los nobles norteños contra las paredes. Rayla sintió que la sangre se le escurría del rostro. Su mano fue instintivamente a su vientre, un gesto de protección que no pasó desapercibido para Ismail. El jeque del norte no retrocedió. Dejó la copa con una calma deliberada, el sonido del cristal contra la mesa resonando como un disparo en el salón silencioso. «Profanas mi casa
Y mi celebración, Munir. La voz de Ismail era baja, un trueno distante. Espero que hayas traído tu testamento junto con tu insolencia. Munir ignoró la advertencia. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Raisa, su hermana, vestida con sedas que costaban más que toda la aldea donde nacieron. Se encogió detrás de un pilar, la máscara de arrogancia hecha añicos por el terror. «No vine a profanar», Munir gruñó, la voz ronca de quien había gritado contra el viento durante días. «Vine a cobrar lo que la ley del desierto me debe. Vine a devolver la mercancía falsa y a reclamar la legítima». Apuntó un dedo tembloroso a Raisa y luego giró, señalando a Rayla, que estaba paralizada junto a su marido. «Ella mintió. La familia mintió. Esa mujer», escupió en dirección a Raisa, «no tiene una sola marca en el cuerpo. Su piel es virgen de dolor. Pero la mujer que me sacó de los escombros, la mujer que sangró en los bordes de metal para que yo viviera, fue ella». Un murmullo de shock recorrió la multitud. Munir dio un paso adelante, los ojos fijos en Rayla con una devoción que rozaba la locura. «Por la ley antigua, la vida que ella salvó le pertenece, y su vida por derecho de conquista y deuda de sangre me pertenece a mí. Anulo mi matrimonio con la impostora. Reclamo a Rayla». Ismail bajó del estrado. No necesitaba armas. Su presencia llenaba el espacio, letal y controlada. Se interpuso entre Rayla y Munir, una muralla de hombros anchos y furia fría. «Hablas de leyes antiguas como si fueras un erudito, pero actúas como un ladrón», dijo Ismail. «Rayla no es un objeto a ser intercambiado por deudas pasadas. Es mi esposa, y lleva a mi heredero. Tócala, y el desierto beberá tanto de tu sangre que florecerá por 100 años». Munir vaciló por un segundo al escuchar la palabra heredero, el dolor cruzando su rostro, pero antes de que pudiera responder, el caos estalló de donde nadie esperaba. Las sombras del salón cobraron vida. No eran guardias de Munir ni de Ismail, eran mercenarios vestidos de gris, surgiendo de los balcones y de los pasajes de servicio. En el centro de ellos, el tío de Ismail, Amir, emergió con una sonrisa de triunfo. Había esperado ese momento de distracción entre los dos leones para dar el zarpazo de la hiena. «Tanta pasión», se burló Amir, su voz cortante sobre el sonido de las espadas desenvainadas. «Mientras ustedes miden el tamaño de sus egos, yo tomaré el trono que me pertenece». El ataque fue brutal y rápido. Bombas de humo explotaron, llenando el aire de azufre y ceguera grisácea. Ismail giró, sus instintos aguzados por años de oscuridad permitiéndole derribar a dos atacantes con movimientos precisos, pero la confusión era absoluta. «Rayla». El grito de Ismail fue engullido por el tumulto. En medio de la niebla, manos toscas agarraron a Rayla. Ella luchó, clavando las uñas en el brazo de su captor, pero un paño húmedo con aroma dulzón fue presionado contra su rostro. La última cosa que vio antes de que el mundo oscureciera fue a Munir luchando contra 3 hombres para intentar llegar hasta ella, y a Raisa siendo arrastrada por los cabellos, gritando por una madre que no estaba allí para salvarla. El despertar de Rayla fue acompañado por el sabor metálico del miedo y por el aullido del viento nocturno. Ya no estaba en el palacio. Las ruinas del templo de Sahar, una estructura esquelética de columnas rotas bajo la luz implacable de la luna, se erguían a su alrededor como dientes de un animal muerto. Estaba de rodillas en la arena fría. A su lado, Raisa sollozaba histéricamente, el maquillaje corrido transformando su rostro en una máscara grotesca. Delante de ellas, Amir caminaba de un lado a otro, jugando con una daga curva. Pero lo que heló la sangre de Rayla no fue la hoja, sino quienes estaban encadenados más adelante, traídos como testigos y moneda de cambio, sus padres. El padre miraba al suelo tembloroso. La madre mantenía los ojos fijos en Raisa, ignorando por completo la presencia de su hija mayor. Pasos pesados resonaron en la entrada de las ruinas. Ismail y Munir surgieron juntos de las sombras, una tregua forzada y frágil uniéndolos. Ambos estaban manchados de sangre, no de ellos, y respiraban con la ferocidad de depredadores acorralados.
Basta de juegos, tío. La voz de Ismail era tranquila, pero prometía muerte. Suéltalas. Amir rió, tirando a Raisa y a Rayla por el cabello, forzándolas a arquear el cuello. La hoja danzó peligrosamente cerca de la yugular de Rayla. Ella no es su mujer, rugió Munir, refiriéndose a Rayla. Suéltala y te daré su peso en oro. ¿Oro? Amir se burló. Veamos cuánto vale la sangre de esta familia. Con un gesto cruel, Amir hizo una señal a sus hombres que arrastraron a los padres de las chicas al centro del círculo. Elijan, ordenó Amir, mirando al viejo mercader y a su esposa. Solo necesito una rehén para asegurar mi escape seguro con el decreto firmado. La otra muere ahora. ¿Qué hija salvan? Elijan, o mato a las dos. El silencio que cayó sobre las ruinas fue más violento que cualquier grito. Rayla miró a su madre. Por un breve instante, una esperanza infantil y estúpida se encendió en su pecho. Era la hija que siempre había servido, la que había pagado las deudas, la que llevaba al futuro heredero de un reino. La madre de Rayla levantó los ojos, anegados de pavor, y apuntó un dedo tembloroso. No a la hija embarazada, no a la salvadora. «Raisa», gritó la madre, la voz estridente. «Salven a Raisa. Ella es la esposa del jeque dorado, es nuestra joya. Por favor, no lastimen a Raisa». El mundo de Rayla se detuvo. No hubo dolor físico, solo un vacío inmenso donde solía latir su corazón. La confirmación de su insignificancia vino no de un enemigo, sino del vientre que la engendró. Cerró los ojos, una lágrima solitaria trazando un camino por el polvo en su mejilla. Munir presenció la escena, y algo dentro de él se rompió fundamentalmente. Vio la verdad desnuda y cruda. Vio la soledad abismal de Rayla, vendida y descartada repetidas veces, tratada como escudo humano para la hermana mimada. Su obsesión, hasta entonces egoísta, se transmutó en algo diferente: vergüenza y una necesidad desesperada de expiación. «Ustedes», Munir susurró mirando a los padres con asco absoluto, «ustedes no merecen el aire que ella respira». Amir, aburrido del drama familiar, levantó la daga sobre el cuello de Rayla. «La elección está hecha. Adiós, bestia». El tiempo se dilató. Ismail ya se estaba moviendo. No necesitaba ver la hoja. Escuchaba el desplazamiento del aire. Sentía la tensión muscular de Amir. Arrojó su propia espada, una lanza giratoria de acero plateado, apuntando al pecho de su tío. Pero Amir era rápido y había un arquero en las sombras, una contingencia final. El mercenario oculto soltó la cuerda del arco en el momento en que Ismail atacó. La flecha silbó, destinada al corazón de Rayla, que estaba expuesta mientras Amir retrocedía. Rayla no vio la flecha, solo vio un borrón dorado cruzar su campo de visión. Hubo un sonido húmedo, nauseabundo, de impacto. Munir se detuvo frente a ella. No bloqueó la flecha con la espada, la recibió con el cuerpo. El astil negro vibró, clavado profundamente en su pecho, justo debajo del hombro izquierdo, perforando el pulmón. El impacto lo hizo caer de rodillas ante Rayla, como si estuviera en una oración final. En el mismo instante, la espada de Ismail encontró su objetivo. Amir se ahogó, mirando con incredulidad el acero que brotaba de su esternón, antes de desplomarse en la arena. El silencio regresó, roto solo por la respiración gorgoteante de Munir. Rayla, libre de las manos muertas del tío de Ismail, se arrastró hasta Munir. Sus manos, entrenadas para curar, fueron directo a la herida, intentando estancar el flujo de sangre que manchaba la túnica dorada de carmesí oscuro. «¿Por qué?», susurró, la voz embargada. «¿Por qué hiciste esto?». Munir la miró. La fiebre había desaparecido de sus ojos. Lo que quedaba era una claridad dolorosa y una paz extraña. Levantó una mano temblorosa, tocándole el rostro, manchando su piel con su sangre, lo opuesto a la noche en que ella lo había salvado sin dejar marcas. «Yo robé tu voz, tu vida», tosió, sangre escurriendo por la comisura de su boca. «Una vida por una vida, Rayla. La cuenta está pagada». Ismail se acercó, envainando una daga secundaria. Miró al hombre caído.
No había odio en su rostro, solo un respeto solemne de guerrero a guerrero. Se arrodilló junto a su esposa. «No durará sin un curandero», dijo Ismail, su voz práctica, pero no desprovista de urgencia. Miró a los guardias que finalmente llegaban, rodeando a los padres cobardes y a la hermana histérica. «Llévenlo. Ahora. Si muere, que muera intentando vivir, no en el polvo». Mientras los guardias levantaban el cuerpo inerte de Munir, Rayla miró a Ismail. Su marido le tomó la mano, apretándola con fuerza. Sus ojos, ahora claros y visibles a la luz de la luna, viéndola enteramente. «Terminó», dijo atrayéndola a sus brazos, protegiéndola de la vista de sus padres, que eran arrastrados lejos, gritando perdón que nadie estaba dispuesto a dar. Rayla hundió el rostro en el pecho de Ismail, escuchando su corazón latir fuerte y constante. Por primera vez en su vida, ella no era la sombra, ni la salvadora, ni la moneda de cambio. Bajo las ruinas de los dioses antiguos, con el olor a sangre y desierto en el aire, ella era solo Rayla. Y finalmente, estaba a salvo. El aire dentro de los aposentos de curación era pesado, impregnado por el olor acre de ungüentos de hierbas y el aroma dulzón del incienso quemado para ahuyentar la muerte. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de seda, pintando el suelo de piedra con franjas de oro polvoriento, pero Rayla apenas notaba la belleza del día afuera. Su atención estaba fija en el hombre pálido recostado entre las sábanas de lino. Munir respiraba con dificultad, cada inspiración un recordatorio sibilante de la hoja que casi le había robado la vida. Cuando sus ojos se abrieron, encontraron los de ella inmediatamente, como si él hubiera estado esperando ese momento desde que la oscuridad lo había tomado en las ruinas. No había más fiebre, solo una tristeza profunda y resignada. «Te quedaste», susurró, la voz ronca como arena seca. «Salvaste mi vida, Munir», respondió Rayla manteniendo una distancia respetuosa. No se sentó en el borde de la cama, permaneciendo de pie, una figura de serenidad y fuerza. No dejaría que su sacrificio fuera en vano. Intentó sonreír, pero el gesto murió en sus labios. Munir miró sus manos callosas y firmes, reposando sobre la tela del vestido simple que ella llevaba. «Te busqué en cada rostro, en cada ciudad del sur», confesó, con los ojos anegados. «Construí un altar para un recuerdo. Cuando vi a Raiza quise tanto creer. La ilusión era más dulce que la verdad, pero ahora, viéndote aquí, lo sé, debí haberlo sentido. El alma no se falsifica». Rayla sintió una punzada de compasión, pero no vaciló. «Amabas a un fantasma, Munir. Amabas la idea de la mujer que te sacó de los escombros, la salvadora mítica. No me conocías». «Podría conocerte», insistió, una urgencia frágil en su voz. Extendió la mano, los dedos temblando en el aire, buscándola. La deuda de sangre fue pagada. Ismail, él es un hombre del norte, duro y frío. Te compró como una mercancía. Ven al sur, Rayla. Déjame darte el trono que Raiza nunca mereció. Es el destino. Fuimos unidos por el fuego y por la sangre 2 veces. Rayla miró la mano extendida de Munir, pero no la tocó. En cambio, dio un paso atrás moviendo la cabeza lentamente. Ismail no me compró, Munir. Él me vio. Su voz era suave, pero llevaba la firmeza del acero templado. Cuando todos me miraban y veían una moneda de cambio, o una sombra sin valor, él sintió quién era yo sin necesidad de sus ojos. Amó mis cicatrices, mi silencio y mi verdad, incluso antes de conocer mi rostro. Tú quieres recompensarme por lo que hice en el pasado. Ismail me ama por lo que soy en el presente. Munir dejó caer la mano sobre la sábana, derrotado. La verdad en sus palabras era absoluta. Cerró los ojos, una lágrima solitaria escapando y trazando un camino por su sien. Entonces perdí lo único que realmente importaba, murmuró. Que Ismail sepa el valor del tesoro que guarda. Él lo sabe, dijo Rayla, girándose hacia la puerta, donde la silueta alta e imponente de su marido la esperaba. Ismail no entró, respetando el momento, pero su postura irradiaba una protección silenciosa. Descanse, Munir. Vivirá.
y vivirá para encontrar a alguien real, no un espejismo. 3 días después, el gran salón del Palacio del Norte estaba silencioso como una tumba, a pesar de estar lleno. La atmósfera no era de celebración, sino de juicio. Ismail se sentaba en el trono de obsidiana, ya no usando las gafas oscuras que por tanto tiempo le habían servido de escudo. Sus ojos, afilados e inteligentes, recorrían el salón con una autoridad aterradora. A su lado, en un asiento de igual altura, estaba Rayla. No usaba velo. Su rostro estaba expuesto para que todos vieran a la verdadera señora de esas tierras. En el centro del salón, de rodillas en la piedra fría, estaban los padres de Rayla y Raisa. Las vestiduras finas estaban sucias, la arrogancia reemplazada por un terror tembloroso. Raisa estaba un poco detrás de ellos, el rostro hinchado de tanto llorar, despojada de todas las joyas, pareciendo pequeña y común sin el brillo robado que la definía. Las puertas laterales se abrieron y Munir entró. Caminaba despacio, apoyado en un bastón de ébano. La herida en el pecho aún lo limitaba, pero su dignidad estaba intacta. Se detuvo ante el trono de Ismail e hizo una reverencia corta, de igual a igual. Luego se giró hacia la familia arrodillada. La mirada que le lanzó a Raisa no contenía odio, solo una indiferencia gélida que cortó más profundo que cualquier cuchillo. Bajo la ley del desierto y bajo el testimonio de los cielos, la voz de Munir resonó, débil pero clara. Declaró nulo el contrato de unión con la casa de su padre. No hubo matrimonio, pues la novia presentada era una mentira forjada en codicia. El padre de Rayla levantó la cabeza, el sudor escurriendo por la frente. Alteza, misericordia. Fuimos engañados. Pensamos que era lo mejor. La dote será confiscada, interrumpió Ismail. Su voz era grave, llenando el espacio como un trueno distante. Para pagar las ofensas contra mi casa y el intento de fraude contra el jeque Munir, vendieron a una hija a la muerte y vistieron a la otra con mentiras. Ahora no tienen ni oro ni honor. Raisa sollozó arrastrándose hacia adelante, extendiendo las manos hacia Munir. Munir, por favor, te amé, a mi manera, te amé. Fui la esposa perfecta, te di belleza, me diste un teatro, Raisa, dijo Munir sin siquiera mirar hacia abajo, y trataste de robar el alma de tu hermana. La belleza que ostentas es hueca. Ismail levantó la mano, silenciando los protestos. La muerte sería un alivio demasiado rápido para la codicia de ustedes, sentenció Ismail. La sentencia es el exilio. Serán escoltados hasta las fronteras de las tierras olvidadas, sin títulos, sin riquezas, sin nombre, que las arenas juzguen si merecen sobrevivir. Los guardias avanzaron. Los gritos de la madre de Rayla, estridentes y llenos de acusaciones contra su marido, resonaron mientras eran arrastrados afuera. Raisa fue la última. Miró hacia atrás, al estrado donde su hermana estaba sentada. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Rayla no desvió la mirada ni sonrió con triunfo. Solo había una pena profunda en sus ojos. Raisa vio aquello y se marchitó, dándose cuenta finalmente de que la hermana a la que llamaba Sombra siempre tuvo una luz que ninguna joya podría imitar. Cuando las puertas se cerraron, el silencio que quedó fue de purificación. Munir suspiró, el esfuerzo visiblemente cobrando su precio. Miró a Ismail y luego a Rayla. ¿La paz entre el norte y el sur está sellada?, preguntó. Sellada con verdad, no con sangre, respondió Ismail, bajando del trono para apretar el brazo de Munir. Vete en paz, león dorado. Cúrate. Aquella noche, el viento del desierto soplaba más fresco en la alta terraza del palacio. Las estrellas parecían más cercanas, un manto de diamantes sobre el terciopelo negro del cielo. Rayla estaba recostada en el parapeto, observando las dunas plateadas por la luz de la luna. Sintió la presencia de Ismail antes de oírlo. El calor de su cuerpo la envolvió por detrás, sus brazos fuertes rodeando su cintura, atrayéndola contra su pecho. «Terminó», susurró él en su oído, besando la curva de su cuello donde el pulso latía tranquilo. «Todo cambió tan rápido»,
dijo Rayla, recostando la cabeza en su hombro. Hace algunas lunas, yo no era nadie. Ahora... Ismail la giró suavemente para que quedaran frente a frente. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos oscuros, ahora libres para verla enteramente, bebiendo cada detalle de su rostro como si fuera la única agua en un desierto infinito. Metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó algo que centelleó en la penumbra. Era su collar, el amuleto simple de plata y piedra azul que Raiza había robado en las arenas, el símbolo de su identidad perdida. Con delicadeza le colocó el collar alrededor del cuello, sus dedos rozando su piel causándole escalofríos. Usted nunca fue nadie, Rayla. El mundo era el que estaba ciego. Ajustó el colgante sobre su corazón. Pasé años en la oscuridad, fingiendo no ver para sobrevivir a las serpientes de mi corte. Pero hizo falta una mujer que vivía en las sombras para enseñarme lo que es la luz verdadera. Rayla llevó la mano al rostro de él, trazando la línea de su mandíbula, los labios, sintiendo la realidad de aquel hombre que, contra toda probabilidad, se había convertido en su puerto seguro. ¿Y ahora? ¿Qué ve el jeque del norte?, preguntó, una sonrisa jugando en sus labios. Ismail sonrió, una sonrisa rara y abierta que transformaba su rostro severo. Puso la mano sobre el vientre de ella, un gesto posesivo y reverente, sabiendo, con esa intuición aterradora suya, lo que el futuro guardaba incluso antes de que ella hubiera dicho las palabras. «Veo el comienzo», dijo la voz ronca de emoción. «Veo un reino que será gobernado no por el miedo, sino por la justicia. Y nos veo a los dos, Rayla. Hoy, mañana y hasta que las arenas cubran este palacio». La besó entonces, un beso profundo y demorado, sellando la promesa bajo el testimonio de las estrellas antiguas. Debajo de ellos, el desierto se extendía vasto y misterioso, pero ya no amenazador. El oasis florecía, no solo con agua, sino con vida. La bestia ciega había encontrado su visión, y la hija sombra se había convertido en el sol alrededor del cual su mundo ahora giraba. Y en el silencio del desierto, finalmente, había paz. La paz finalmente ha llegado para Rayla e Ismail, pero el desierto nunca duerme. Y con el final de esta historia, llegamos al comentario del día, que es el secreto guardado por nosotros, quienes creamos el canal, para solo nuestros mejores amigos que llegan hasta el final de nuestras historias. Si llegaste hasta aquí, comenta. Yo te veo. Y como siempre, nuestro más sincero agradecimiento por haber llegado tan lejos. Y hay otras vidas siendo puestas a prueba por las arenas en este preciso momento, otras verdades revelándose bajo el mismo cielo de estrellas. Haz clic en una de las historias en pantalla y deja que el destino te lleve a la próxima jornada. Te veo allí.